Hola, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse. Es nuestra primera vez en vivo en YouTube y estamos muy contentas. Bueno, antes de comenzar, quiero agradecer ahora sí a la producción, que son Javi Navarro y Josué Ramírez de Colectivo Tlacuache. Entonces, pues bienvenidos a todos a Conectarte, nuestra novena emisión. El tema de hoy, EFIARTES, es la segunda parte de 3 programas que vamos a tener. Ya tuvimos el primero hace 15 días. En esta ocasión es EFIARTES, ¿cómo? ¿Con quién? Tenemos 2 invitadas de lujo que las vamos a presentar más adelante. Y antes de comenzar, pues quisiera recordarles que nos sigan en Instagram, que nos pueden encontrar como Conectarte Mex. Y ahora que ya transmitimos desde YouTube, pues también les voy a pedir por favor que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Y bueno, pues los dejo con Tania. Hola, pues estamos nerviosas, emocionadas, cambiando de formato, entrando pues ya un poquito más en serio a los formatos en línea. Y pues sí, nuestro segundo programa, ¿cómo? ¿Con quién? Para los que nos han estado siguiendo, acuérdense que el primer programa que sobre arte se trató sobre el SAT y otros turnos. Y hoy vamos a hablar de cómo y con quién, ¿no? Y qué mejor que tener aquí a dos representantes bien importantes del cómo y con quién, que son uno, por un lado, Angélica Bauer. Angélica es actriz y Angélica ha trabajado como broker ya durante algunos años. Para los que no saben qué es esta figura del broker, hoy la vamos a aclarar un poquito más, y para los que sí están familiarizados con ella, Angélica nos va a ayudar a aclarar un montón de dudas, mitos, más. Y por el otro lado tenemos a María José Martínez. Ella estudió computación y ella pues nos va a ayudar hoy a ver qué hay detrás de toda la figura del contribuyente aportante, que son estas empresas, que quienes nos están siguiendo, aprendimos la clase pasada que es a quienes se les otorga el estímulo. Ese definición de estímulo fiscal es a las empresas, y en su representación hoy nos acompaña María José Martínez. Majo, Angélica, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Estamos muy emocionadas de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por aceptar la invitación. La verdad es que es un honor tenerlas. Y pues bueno, vamos a comenzar un poquito. Les recuerdo que están viendo en pantalla a Angélica Bauer, que es broker, y a Majo Martínez, que como representante de una empresa contribuyente, pues tiene mucho que contarnos. Y pues vamos a empezar con las preguntas. Me gustaría que nos compartieran un poquito qué estudiaron y cómo fue que llegaron a lo que actualmente se dedican, porque sabemos que muchas veces estudias una cosa y la vida te lleva por otro camino, ¿no? Y terminas haciendo otra cosa, pero lo importante es que ustedes tienen una labor bien importante, que es la de apoyar a la cultura y las artes en México. Entonces, Angie, comenzamos contigo, por favor. Bueno, pues como bien dijo Tania, yo soy actriz y justo recién egresada de la carrera, yo siempre tuve esta inquietud de que quería entender cómo podía realizar mis propios proyectos, y entonces una amiga me invitó a trabajar es un poco chistoso porque me invitó a trabajar, ella trabajaba en una productora. En ese entonces ellos pues hacían casi la mayor parte del trabajo para Diego Luna y Gael en cuanto a producción, y yo quería aprender. Entonces llegué ahí y resulta que el dueño me quería para vender softwares que no tenían nada que ver, nada que ver. Era un negocio como de comida rápida, y de alguna forma dije, pues ni modo, me tengo que quedar aquí un año para que vea que soy buena y entonces me una al equipo, porque estaba como muy cerrado, ya no quería a nadie en la producción. Y entonces, dicho y hecho, un año estuve vendiendo softwares con tal de pagar mi derecho de piso, y a la par pues seguía haciendo teatro. Y en cuanto pasó ese año me dijo, pues esto no funciona, pero me encanta tu manera de trabajar, entiendes perfecto todo, ¿por qué no te vienes y aprendes a hacer lo que hacemos? Y de hecho empecé haciendo Eficine,
que es como el estímulo grandote, ¿no? Es el papá de del los Efiertes. estímulos. Ajá. Entonces, pues así fue como llegué. Ahora sí que más por azares del destino, ¿no? Sí. Muchas gracias, Angélica. Majo. Pues yo estudié comunicación, realmente siempre me llamó este tema de arte, cultura, entonces sí caí, digamos que un poco como Angie dice, por suerte, pero sí fue algo que toda la vida me llamó la atención y cuando entré a esta empresa a trabajar, primero entré al área de comunicación interna y igual, o sea, después como que te va llamando esa intuición y terminé en otra área en la que podía ver todo este tema y pues yo encantada, ¿no? Entonces, pues sí, un poco fue como entre suerte y el gusto por este trabajo. ¿Es como un área de patrocinios o algo así? Yo estoy en el área de responsabilidad social, Okay. que si quieren un poquito más adelante platicamos esto, pero justo, ahorita estoy ahí. Sí, es importante. Muchas gracias. Tania. Oigan, entonces, Angie, te enteras los fiscales a partir de los cines y Majo, tú te enteras de los estímulos fiscales ya estando en la empresa. ¿O cómo sucede que entonces ustedes se enteran que existe esta cosa que se llama estímulo fiscal y que de pronto es tu empresa, puedes hacer una deducción grandota y apoyar al centro mexicano, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo y la gallina? Y una de esa pregunta es, de que ustedes se enteran que existe este estímulo, ¿cuál es su impulso que les dice, tengo que hacerlo? Majo, si quieres ahora tú empiézanos a contar. Bueno, yo supe de estos estímulos justo desde la universidad, gracias a que lo que estudiaba pues se relacionaba, ¿no? Pero en la empresa se empezaron a apoyar desde 2012 y justo fue porque una persona llevó un proyecto, ¿no? Así como de, oigan, les platico que tengo esta idea y más bien se sumó un gran proyecto con las ganas de la empresa de apoyar y fomentar pues el talento mexicano, ¿no? Crear empleos. Entonces, pues básicamente fue que alguien con esta iniciativa buscó la compañía y el proyecto pues pegó, ¿no? Obviamente se empezó con Eficine, como mencionan, y ya en 2012 y en 2018 ya empezamos con Efiartes también. Okay. Angie. Pues yo Angie. justo llegué a la productora que yo llegué, estaba como en la transición de la producción del cine old school. De hecho, cuando yo llegué a la productora, estábamos ya operando el incentivo que se generó para nosotros los nobles. Entonces, como que un poco yo llegué en esta transición pues de emigrar tal cual del patrocinio tradicional, ¿no? De conseguir dinero en cash para producir cine y un poco como que a la par pues fui entendiendo cómo funcionaba. Obviamente yo como actriz mi tirada siempre fue, o sea, yo voy a aprender a hacer esto para hacer mis propios proyectos y bueno, o sea, obviamente a mí me apasiona el arte, me apasiona el teatro, me apasiona la ficción y entonces para mí era muy sencillo, o sea, literal yo empecé a revisar pues empresas, ¿no? Y empecé a agarrar el teléfono y a buscar, así fue como empecé, y creo que a mí se me ha dado muy fácil porque como soy actriz, para mí al final vender las historias, pues, o sea, yo ya llego y cuento y pues le estoy contando lo que le pasa al personaje, ¿no? Y entonces, pues como que la verdad se me dio muy, muy fácil y mi tirada como que un poco era eso, o sea, como voy a aprender a hacerlo para luego yo hacer mis proyectos. Claro. La verdad es que esto que mencionas es muy importante. Yo creo que el que se te dé de pronto la facilidad de las relaciones humanas, de poder transmitir esa emoción que tú traes por tus proyectos, es un factor muy determinante para que las empresas quieran contribuir contigo. Pero ese es mi punto de vista. Me gustaría saber desde su punto de vista y desde su experiencia qué es lo más importante en lo que ustedes se fijan para poder apoyar a un proyecto, ya sea como broker o ya sea como empresa contribuyente. Ahí ponen parámetros, filtros, hay un proceso? Angie, cuéntanos un poquito, por favor.
Pues es fuerte a lo mejor lo que voy a decir, como que en un principio, obviamente, a ver, ¿cómo decirlo? Pues obviamente tú sales de la carrera y tú obviamente quieres ayudar a todos tus amigos y conforme también vas teniendo contacto con las empresas, pues te vas dando cuenta que ellas buscan cosas muy específicas a veces. Digo, no todas. Hay empresas que son más arriesgadas, hay empresas que son muy cuidadas, entonces obviamente un poco como que tú vas sensibilizándote dependiendo los proyectos, que digo, hablaremos a lo mejor más adelante de eso, ¿no? O sea, pero para mí incluso recibir un proyecto por primera vez te dice mucho de si es profesional, de si no es profesional, o sea, y un poco tú con solo ver como la primera impresión, creo que te hace sentido de si ellos pueden administrar 2 millones, hablando de Fiartes, o no. Entonces, pues de entrada ese feeling, porque también llega un punto como broker que tienes que cuidar las relaciones con tus aportantes. Entonces tampoco, por más que a lo mejor es tu mejor amigo y tú lo quieres apoyar, pero ves que no tiene el profesionalismo, pues es horrible porque te va a hacer quedar mal. Y entonces a veces, pues sí terminas inclinándote hacia los que ya están, pues más, que son más profesionales, que son más grandes, que tienen más experiencia, ¿no? Entonces, digo, varía. Hay veces que sí, yo que tengo corazón de pollo, pues sí, luego digo, no, a ver, le voy a dar chance, ¿no? Pero luego, pues te fallan, o sea, sí te fallan. Sí, tú pones en riesgo la relación que tienes, ¿no? Con las empresas. Sí. Ya, muchas gracias, Angélica. Majo. Pues sí, o sea, justo esto que menciona Angie es vital. Nosotros buscamos que el mensaje que el proyecto transmita sea totalmente positivo, ¿no? Que fortalezca y transmita lo que nuestros grupos de interés pues están buscando de nuestro propósito como empresa, ¿no? Creo que eso también es muy importante. Y eso va relacionado un poco con lo que dice Angie, ¿no? Cada propósito de cada empresa es súper diferente. Entonces, eso hace que la selección sea diferente, ¿no? Y obviamente, pues, que tenga congruencia con los valores que tú estás fomentando como compañía. Es muy importante esto que dicen, ¿no? Creo que tanto empresas como proyectos hemos aprendido sobre la marcha de cómo funciona esto, pero sí es muy importante que se apeguen al proceso, ¿no? Que vayan bien con los tiempos, o sea, como que esa formalidad a nosotros nos da muchísima paz mental, ¿no? Entonces, si lo pudiera definir en 3 puntos sería, obviamente, en primera, que el impacto del proyecto sea positivo, que sí comulgue con la visión de la compañía, y en tercera, que tenga esa formalidad detrás, ¿no? O sea, que te inspire esa confianza. Claro, súper importante. Muchísimas gracias. Oigan, y quiero juntarles las dos siguientes preguntas que se las hicimos en dos, pero creo que aplica ahorita manera de conversación. Cuando yo, producción, productora, actriz, actor, bailarín, bailarina, o lo que sea, voy a buscar una empresa aportante, ¿qué es en lo que me debe fijar primero como empresa? ¿No? Cuando hablamos con el contador nos explicó él un montón del ISR y de todo el tema fiscal y del 10%, ¿no? Como ese tema de en cuanto a lo monetario, ¿en qué me debo fijar? Pero cuanto a la estructura de la empresa y el mensaje de la empresa, que es de lo que estamos platicando ahorita, ¿qué es lo más importante que yo tengo que ver a la hora de seleccionar esta empresa y a qué área de la empresa me acerco? Majo. Vas tú, Majo. ¿Quieres contestar primero, Angie? No, tú. Bueno, No, o sea, esto ya es como un tip. Primero yo me acercaría justo a los reportes de la bolsa, ¿no? Como para ver las empresas que coticen, sus reportes son públicos y bueno, ahí es como un buen tip por si quieren saber a qué empresas se quieren acercar, ¿no? Y una vez que ya tengan definido esto, pues ahora sí que estoquear a la empresa, ¿no? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuál es su misión? ¿Quiénes son sus grupos de interés? O sea, ¿quién le está hablando esta empresa? Porque de ahí parte un punto fundamental que es, oye, si tu proyecto es súper violento, o sea, que se vale lo que ustedes quieran, pero no vas de la mano con la misión de la compañía, pues, híjole, ahí ya te topaste con tu primer alto, ¿no? Entonces, eso es como lo primero, ¿no? Eso es como lo vital.
Y ya que pasaste, ya que estás del otro lado y dices, ok, todo va bien, pues principalmente las áreas de marketing o relaciones públicas son con las que te puedes acercar, y en algunas ocasiones hasta con responsabilidad social, como es mi caso, ¿no? Varía, ahora sí que depende de cada empresa, pero yo creo que estas tres son las principales. Ahora, esto es si la empresa ya ha participado. Si no ha participado, lo más pues confiable es que vayas directamente con el área fiscal para que le expliques el proceso, ¿no? Que ellos lo entiendan, se familiaricen, etcétera, y ya de ahí partir, ¿no? O sea, esas son como las dos vertientes que yo vería más importantes. Ok. Bueno, Ahora, otra cosa es, algunas empresas tienen público su proceso, ¿no? Lo comparten hasta en sus páginas, o sea, todo está como muy detallado. Hay algunas que no. Entonces ahí sí ya aplica un poco, como dice Angie, de agarrar el teléfono y marcar con toda confianza a ver qué pasa. Yo ahí sumaría justo lo que dice Majo, y aparte, por ejemplo, sobre todo hablando específico de FIARTES, nosotros como teatreros es muy sencillo. Si vas al teatro y vas a ver una obra muy violenta, bueno, ve quién apoyó ese proyecto. Entonces, eso ya te puede dar una idea de decir, ok, esta empresa o estas empresas están apoyando esta línea, ¿no? O igual en cine, ¿no? Si tú ves en cine una película súper sangrienta, ¿quiénes fueron los aportantes? O sea, porque eso de entrada te dice que son empresas más abiertas, que no le temen a hablar estos temas más complejos. Si tú estás viendo que una empresa muy tradicional como Grupo Bimbo, ¿no? Solamente le tira un contenido muy, muy cuidado, obviamente si tú traes algo muy violento, pues no te van a apelar, ¿no? Entonces, creo que hoy en día eso es como, pues ya un filtro que ya hay porque hay muchas empresas apoyando y hay muchos proyectos ya, pues en la calle, ¿no? O sea, incluso tienes los espectaculares con los logos de las marcas. Entonces, ahí es muy sencillo darte cuenta quién apoyó. Y también, pues cada febrero, cada junio, ¿no? O sea, cada que salen los resultados de Diario Oficial de la Federación, ahí también te puedes dar cuenta con cuánto apoyó la empresa. O sea, ¿a qué voy? Que si tú traes un proyecto a lo mejor de 2 millones, ¿no? Por poner un ejemplo, y tú no haces también tu chamba y vas y le pides a Rotoplas 2 millones y a lo mejor Rotoplas dio 200,000 o 400,000, no te va a dar los 2 millones. O sea, si tú también le buscas en el Diario Oficial de la Federación, viene todo publicado, cuánto dio, a qué proyectos dio, o sea, tú más o menos ahí te puedes dar cuenta, pues ya desde ahí a qué proyecto le apoya, ¿no? Y a mí sí me ha pasado, yo soy fan como de abrir empresas que no lo hacen, y irles y decirles, y insistirles y convencerlos. Obviamente, entre más alto le tires, más fácil va a ser. Yo a veces me he topado con que dentro de la empresa son áreas tan grandes que a veces luego los fiscalistas son más cuadrados, son más cerrados, y si tienen pleito con Merca, no van a querer, ¿no? Pero luego si tú vas primero con Merca y los convences de que les conviene porque van a generar beneficios sin utilizar sus presupuestos, quizás Merca pueda presionar a Dirección General para que Dirección General presione a Fiscal. Porque yo también he visto muchas veces que Merca quiere, pero Fiscal dice que no y es no. O sea, entonces depende. También hay empresas que no son tan masivas o que no van a un consumidor final y no tienen ni siquiera un área de mercadotecnia como tal, ¿no? Porque sus productos no van a un consumidor. Entonces, ahí también como que tú tienes que tener el feeling de llegarle más bien por apoyar el arte en nuestro país, por generar empleos, o sea, tener también todo el conocimiento de lo que el incentivo genera al año, la cantidad de empleos que se generan, es impresionante, y muchas veces como que la gente quiere llegar a vender nada más el discurso de su proyecto, y lo que no está pensando es que quizás ese proyecto le va a dar chamba a 50 personas, ¿no? Entonces, que a lo mejor al de finanzas no le va a interesar tu proyecto, pero sí le puede interesar, pues ayudar a tantos números de empleos, ¿no? Por supuesto. Y esto que mencionas es bien importante porque siento que a veces como gente de arte nos olvidamos un poco de conocer cómo funciona una empresa, las áreas que tiene, la estructura, y esto es bien importante
porque como bien dices, o sea, tal vez si yo llego con recursos humanos, pues no le va a hacer sentido, ¿no? O podría adaptar para que le haga sentido en el hecho de que, mira, esto es un beneficio para tus colaboradores. Entonces recursos humanos ya le ve un beneficio y puede presionar, ¿no? Exacto. Y eso es bien importante. Es como adaptar el discurso dependiendo las áreas y darte cuenta, también tú tienes que ser como muy vivo para darte cuenta con qué área sí va a avanzar y con qué área no y buscar otra. O sea, si ves que te atoras con alguien, buscar a alguien más arriba o moverte y no estancarte. Pero justo eso, a lo mejor la empresa no le vende al consumidor final, pero le puedes decir al de recursos humanos que va a tener boletos toda una temporada para darle a los empleados y eso genera comunidad en la empresa y eso sí les va a interesar. Claro, súper importante. Muchísimas Oigan, gracias. quiero hacer un paréntesis antes de que sigamos con las preguntas. Quiero hacer un paréntesis ahorita aprovechando que creo que no está tan desarrollado o no tenemos tanta conciencia los que hacemos arte de toda esta, lo voy a entrecomillar, de toda esta chica que hace para hacer toda la parte de cómo funciona una empresa. Es por eso que existen estas figuras como Angie, que son los brokers, ¿no? Ahorita andaremos un poquito más, pero para los que no conocen de qué va esa figura, cuando tú quieres contactar con una empresa, de pronto es lo que hemos dado un montón de veces aquí, ¿no? Uno va conociendo sus pros y sus contras. Si uno de tus cosas que no tienes la labia para hacer relaciones públicas, entonces te sumas a un equipo de alguien que sí lo sepa hacer, que se dedique a eso, y entonces existen los brokers. En el ambiente artístico, desde los estímulos musicales y que, como les hemos dicho, ¿no? Vamos naciendo desde los que supieron bajar el Eficine, ahora bajan Efiteatro y bajan Efiartes. También heredamos a los brokers, ¿no? Entonces, los brokers son el tercero que tú contratas para que te trate de hacer la liga con la empresa aportante y los brokers cobran porque los brokers hacen todo este trabajo que tú no vas a hacer, ¿no? Ahora, el broker tampoco es el coproductor de tu obra. El broker es alguien que tú contratas para que haga este trabajo específico. Dentro de las implicaciones, tú sabrás si quieres meter en tus créditos al broker como productor y a la empresa como coproductor. No es ligado a eso, pero si estás contratando a un tercero que haga ese trabajo, sí se cobra. Y eso es algo que nosotros los artistas a veces creemos que damos por hecho porque creemos que esta obligación que tiene el fisco de darnos y de proveernos, porque de cualquier forma la empresa lo va a pagar a final de año, damos por hecho que pues ya, ¿no? Que me lo den. No, hay gente que se dedica a investigar cómo hacer que ese estímulo llegue a tus manos, el beneficio de ese estímulo, y esa es la figura del broker. Ahora, hay brokers de muchísimos tipos. Angélica es una broker extraordinaria porque Angélica también es artista. Entonces, cada broker tiene sus tarifas, hay brokers que cobran por porcentaje, hay brokers que te cobran porcentaje de taquilla, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes en el mundo irán descubriendo con quién trabajar, pero quiero retomar esto para volver a hablar de las células funcionales. Entonces, aquí vamos haciendo vínculos con un tercero que se dedica a eso y también conforma parte de tu equipo de trabajo, ¿no? O sea, lo que voy es, la figura del broker es una figura externa, es un tercero contratado que puede o no estar implicado en tu proceso creativo, pero esa es decisión de la producción. ¿Okay? Correcto. Y algo muy importante también, yo creo que hay una gran oportunidad ahí de que requerimos más brokers también en la industria, ¿no? No es tan, me imagino que no es tan fácil ya con tu experiencia, pero es necesario, es algo que se necesita. Pero, perdón, Tania, no te escuché. Que necesitamos más brokers que sean sensibles a las artes, pues brokers que sepan con quién están trabajando y que están trabajando con gente que no está acostumbrada a ver números grandes en sus cuentas y mucho menos en sus nóminas de teatro, danza, ¿no? Artes plásticas. Que de pronto eso, hay brokers súper agresivos, hay brokers que te cobran el 10% de lo más el IVA, más el 10% de tus taquillas, que al final termina siendo un dineral que nosotros no tenemos en la taquilla y un abuso. Pero justo
que parte de, por lo cual surgen estos programas y esta cantidad de información práctica para los que nos dedicamos a esto, es que empecemos a romper con el monopolio de las herencias y de la gente que ya craqueó el código y de la gente que ya Y que encontró la abusan, ¿no? fórmula y ya retiene esas empresas. No, y que abusan al final, ¿no? O sea, no, al final volvámonos al, o sea, hay para todos, o sea, no 10 o 20 empresas las que Sí. pueden aportar al estímulo. Todas las empresas de México pueden aportar al estímulo y son un montón, vaya, o sea, la figura del broker, por ejemplo, de pronto los productores lo guardan como si fuera su santo grial, ¿no? Y no te pasan el contacto de su broker, porque entonces, ¿qué tal que al broker le gusta más tu carpeta y entonces ya la empresa y jijiji? O sea, por favor, ¿no? Porque nosotros empezamos no pedir el dinero y ya mañana a ir a ver todos los... Por lo menos sí empezar a contemplar que es parte de nuestros procesos. Que yo ahí, por Claro. ejemplo, he de recalcar que, por ejemplo, con Majo yo he tenido una relación increíble porque me parece que es difícil encontrar del lado del contribuyente a alguien con sensibilidad, incluso para eso. O sea, yo incluso con Majo también como que he visto que ella a veces internamente también genera como justicia para que no todo se lo den a un broker, ¿no? Que también eso permite, pues, que no se vuelva un monopolio, ¿no? O sea, que haya una cosa, ya hay incluso empresas que empiezan a tener como ciertas reglas para no dar más de 5 millones por broker, no dar más de 2 proyectos por broker, para así permitir pues que todos generen, ¿no? O sea, porque sí hay una mafia también con eso. Claro. Y algo importante también es que, bueno, lo vamos a platicar más adelante, pero yo creo que cada empresa es un contribuyente potencial y hay mucho desconocimiento también de parte de las empresas hacia lo que es un estímulo fiscal, ¿no? Que de pronto, tal vez para nosotros estamos muy familiarizados con el término EFIARTES. Yo platicaba con una amiga y dice, pero es que, ¿qué es EFIARTES? Veo que publicas EFIARTES. Ella es representante de una empresa aquí en México y le dije, es un estímulo fiscal a través del cual las empresas pueden apoyar a la cultura y las artes en México donando una parte de su ISR. Así de sencillo. Y me dijo, me súper interesa. O sea, así como me lo dices, me súper interesa porque me encanta el arte y 100% lo haría, ¿no? Entonces yo creo que eso también es bien importante empezar a difundir del lado de las empresas, pues, que ellos pueden tener acceso a esto, ¿no? Que ellos se pueden convertir en un contribuyente. Pero bueno, vamos a continuar. Nos platicaban un poco de las áreas de las empresas, pero ¿hay como alguna persona que sea la ideal a la que tú dices, esa es la primera persona que tienes que buscar cuando llegas a una empresa a presentarle a tu proyecto? ¿Con quién irían ustedes de primera? Angie. Híjole, pues es que sí depende mucho de cada empresa, o sea, porque como comentaba hace rato, hay empresas que son más chiquitas o que no tienen, o sea, me refiero a chiquitas, o sea, tú las puedes ver unos gigantes en la bolsa, pero que a lo mejor su producto no va a un consumidor final. Vamos a decir Azur, ¿no? Que son aeropuertos, que son de los que más dan en el incentivo. O sea, ellos en realidad no venden boletos de avión, o sea, entonces sus áreas son muy chiquitas, o sea, ellos me parece que no tienen ni siquiera área de mercadotecnia. Entonces también lo que decía Majo es muy importante como meterte, o sea, hoy en día tú puedes checar y en la página de internet y revisar quiénes son, o sea, medio darte cuenta qué tan grandes, o sea, no es lo mismo si estás hablando de PepsiCo, ¿no? O sea, o de Sabritas, que son unos monstruos y que ahí sí, o sea, yo, por ejemplo, si yo fuera a buscar a PepsiCo, yo trataría de llegarle al director de mercadotecnia, Okay. ¿no? Que él incluso puede tener una visión de decir, esto le puede funcionar a tal marca, ¿no? O si tú traes una cosa a lo mejor muy de terror y quieres llegar, no sé, a la cerveza Indio o la cerveza Victoria, no sé cuál es la que hace como cosas, festivales de terror, ¿no? Bueno, pues ahí te vas a ir a buscar al director de merca de la cerveza que ya has visto que hace eso. Entonces creo que como que tienes que tener también ahí el feeling de tu producto para ver a como a quién le llegas. No sé si por ahí. Sí.
Creo que también es importante señalar que así como ustedes han ido aprendiendo pues sobre la marcha, también las empresas, ¿no? Entonces eso hace que, justo como dice Angie, ¿no? El proceso sea muy diverso, que cada año vayamos mejorándolo. O sea, como que este tema de por qué algunas empresas reparten de cierta manera, otras no, yo creo que eso depende mucho del proceso que ya se tenga establecido, ¿no? Por ejemplo, aquí como se gestiona, pues se hace un comité, tenemos muchas áreas involucradas, ¿no? O sea, como para tener puntos de vista muy diversos, intentamos meter ahora sí que de todo un poco, ¿no? O sea, que haya esta diversidad hasta en los temas. Entonces creo que es muy importante justo tener en mente que esto también es, como ustedes decían, muy desconocido para todos, ¿no? Si incluso ustedes llegan a tener dudas, pues nosotros imagínense, ¿no? Entonces creo que deben ser como muy sensibles y como dice Angie, pues hasta cierto punto tener esta estrategia de decir, ok, no me voy a desanimar si no fue con el de marketing, entonces voy a ir con otra persona, o sea, como un poco pues sí, echarle ganas para que la gente lo conozca, ¿no? Picar piedra. Oye, y qué interesante lo que nos dices del comité, porque justo eso me lleva a mi siguiente pregunta. Para los que son unos amantes del carpetismo, el carpeteo, la foto, el contenido, el pongo, el a quién invito, ¿no? El currículum. Digo, yo sé menos la gente que no, pero hay algo muy romántico en ese. Entonces, familiaricémonos con los. O sea, tú no puedes llegar con una broker, con una empresa y de pronto llegarle con la carpeta de 16 páginas y decirle, de tu vida, la obra, carpeta de es tu la vida. mejor O sea. obra del 2000. Tu currículum y el del director, y es que ven mi escenógrafo, no mames, estuvo en Vancouver, No, o sea, para ¿no? que se den una idea, Y de ha pronto, habido ventanas en las que recibimos. O sea, literalmente hemos llegado a recibir 120 proyectos para una ventana. Entonces, Wow. pues, híjole, yo agradezco muchísimo todo lo que quieran compartir, pero pues obviamente hay que sintetizar esa información porque si no, pues nunca acabamos, ¿no? hay que sintetizar esa información y entonces hablemos de los formatos, ¿no? Aquí mi broker de cajón y todos los que están familiarizados con el EFIARTES, trabajamos con una cosa que se llama One Pager y como lo dice, es One de uno, Pager de pagineo. Entonces es una página. Tienes una página para hablar de tu proyecto, ya sea 300,000, 600,000 o 2 millones de pesos. Hablemos de esto, chicas, hablemos de los formatos. ¿Qué es lo mejor con lo que yo le puedo llegar, ya sea a Angie, que es mi tercero, o ya sea directamente a la empresa? ¿Y qué es lo que ustedes sugieren compactar en esta página de información? Angie. Pues es que, por ejemplo, como decía, ¿no? Majo es una bendición porque ellos están súper bien organizados, y ya tienen incluso así, 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 ¿no? Pero en muchas empresas no. Y aún así, no les puedes llevar 16 páginas. Entonces, en el One Pager, yo lo que diría que es como vital es un resumen de lo más importante de la obra, una ficha técnica en donde venga la temporada, el teatro, la cantidad de funciones, el monto solicitado. Y yo creo, a mí siempre me gusta agregar, o sea, que pongan por qué hay que hacer esto. O sea, por qué es importante producir esta obra. O sea, porque al final eso es como, incluso a mí eso me da herramientas para ir a hablar y decir, esto lo tenemos que hacer por tal, ¿no? Y algo importante también, que yo sé que luego es complejo porque obviamente la comunidad artística, sobre todo los teatreros, pues no hay mucha lana, ¿no? Y yo sé que cuesta trabajo y cuesta dinero tener un diseñador gráfico, pero es que a mí me han llegado one pagers que yo digo, es que esto no lo vendo ni con Majo, que es la más linda de todas, o sea,
que yo digo, es que no, o sea, una hoja en blanco, cero diseño, así, líneas hechas con Paint, o sea, pues también es como, inviértanle un poquito, porque literal, ese es el primer filtro a las empresas, o sea, eso es con lo primero que les vamos a llegar. Entonces, yo diría que un buen diseño, aunque sea que lo hagan ustedes como puedan, pero pues que les quede bonito, y esta información que resume, que habla así de la parte romántica también del proyecto, pero que tiene una parte muy aterrizada de fechas y teatros y temporalidad, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pues de mi lado, o sea, justamente lo que mencionó Angie, solo en este proceso agregamos trayectoria de la ERPI, ¿no? O sea, como un breve resumen de alguna crítica, de su experiencia, o sea, como algo muy chiquito y muy concreto. Y la estructura financiera, ¿no? Obviamente, en algunos casos no puede ser competencia directa de la empresa, ¿no? O sea, eso, así como si ya tenemos asegurado a tal, híjole, pero es mi competencia directa, eso creo que también pues, analizarlo a la hora de hacer esto de la estructura financiera. También es muy atractivo cuando ustedes traen capital de riesgo, porque pues obviamente si tú mismo estás confiando en tu proyecto, pues eso se ve increíble, ¿no? Y la ruta crítica, ¿no? Como dice Angie, o sea, ¿cuándo va a pasar? ¿Cómo van a estar tus tiempos? Y ya un extra que puede ser, que puede generar valor es pues algún material visual, obviamente no más de 5 minutos, ¿no? Y yo creo que ya con eso está súper completo. O sea, literalmente esos son nuestros requisitos. Oigan, tomen nota porque sí es súper importante, chicos, chicas, no puedo evitarlo. Entonces, ¿ustedes tienen el recuerdo de cuál fue el primer proyecto con el que aplicaron al estímulo? Y las dos así. Vas tú, Majo, tú primero. Así, lo recuerdo. Bueno, en EFI Artes específicamente o también en EFICine. Sí, el que quieras. Los dos, sí. Con EFI Artes fue con el Mercader de Venecia. Ay, de David Fue Holguín. justo, o sea, el primero fue Dios literal el Mercader de Venecia y la segunda fue, o sea, obra de teatro. Y la segunda fue una obra que se llamó... Sí. Y la segunda fue una obra que se llamó Mind, bueno, a mí las dos me encantaron, la verdad. Y justo es como un poco diversificar, ¿no? O sea, la primera, pues quien la vio sabe que es como un corte específico, etcétera, y la otra, pues es como mucho, o sea, son como dos polos opuestos, ¿no? Pero que a mí me parecieron obras excelentes y sí. Los sketches Yo en el mismo estímulo. Sí, son arriesgados. Yo lo primeritito que levanté en Eficine, Exacto. mío, fue La delgada línea amarilla, que es una película, y la obra de teatro, la primera que levanté fue La ilusión, que fue mi obra con la que me gradué de la carrera. ¿Cuál fue? ¿Qué obra fue? Padrísima, dirigida por Mauricio García Lozano. Sí, fueron mis primeros 2 millones en Efiteatro en ese entonces. Pues bastante, ¿no? Y Angélica fue mi primer efiteatro, el primer efiteatro donde yo Y trabajé, también, lo hizo Angélica. Mi segundo efiteatro fue tu primer efiteatro, ¿no? Sí. Sí, el Rosa Mexicano. Sí. Oigan, estoy un poquito perdida. Oye, Majo, y de el muy proyecto o de los proyectos de los que tú has sido contribuyente, ¿cuál fue el factor definitivo para decir, sí voy a ser empresa aportante de esto? ¿Fue una cosa como muy técnica o mucho más visceral?
Esa pregunta me encanta. Tiene de las dos, ¿no? O sea, como ya tenemos un proceso muy establecido, en el primer filtro, pues obviamente es que el proyecto te transmita esa pasión, ¿sabes? O sea, si la persona llega y te cuenta la historia y te quiere suicidar saliendo casi, pues no. Entonces, el primer punto es que justo, que te transmita esa emoción, que sea algo que tengas que digas, esto se tiene que contar, ¿no? El segundo punto es que obviamente tenga elementos profesionales, ¿no? Que sea un equipo comprometido, talentoso, justo lo que decía Angie, ¿no? Que al momento de presentarte lleven este one pager súper profesional. Y pues el tercero, y para mí muy importante, es que el contenido tenga congruencia con el propósito de la compañía, ¿no? Les cuento un poquito. En este primer filtro se hace esta selección porque, como les contaba, llegan entre 100 o 120 proyectos por ventana. Y de esos 100 o 120 se seleccionan, no sé, alrededor de 10 o 12. Y ahí es donde ya se vota el comité, pero ya son como puntos de vista muy diversos, ¿no? Entonces se ponen ciertos criterios y ahí ya es como más estructurado y no es tan, como dices, no es tan visceral y todo lleva una guía y un porqué. Tenemos una pregunta de Pancho Roballaves. ¿Podrían explicar qué es una carpeta? ¿Me ayudas, Tania, a explicar Y yo así, Sí. A ver, ahí les va. Una carpeta es tu proyecto condensado. Es tu carta de presentación, pero también va a ser tu punto de partida para generar pequeñas cartas de presentaciones, como lo que estamos hablando aquí. Una carpeta es el formato en el que tú vas a meter la información más relevante de tu proyecto. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar de teatro, ¿no? Que es con lo que estoy más familiarizada. Entonces, una carpeta básicamente lleva tu portada y en la información hay que responder siempre las preguntas ¿qué? ¿Para quién? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿No? ¿Qué implica eso? Que vas a tener una portada, vas a hablar con una sinopsis de qué estás hablando, de qué se trata tu proyecto, de qué va. Vas a hablar de quién es que esté involucrado en tu proyecto. Vas a hablar un poquito más desarrollado de esta gente que está en tu proyecto, qué hace, qué ha hecho, ¿no? A partir de sus semblanzas o sus currículums. Vas a meter referentes visuales de escenografías, vestuarios, lo que va a ayudar a construir la imagen visual de tu proyecto. Y lo más importante, que es lo que yo siempre digo que es el corazón de tu carpeta, es una justificación de por qué esto que quieres decir es importante, por qué es importante hacerlo con esta gente, por qué es importante hacerlo en este momento. Y tú y dónde, que es un poquito de lo que nos hablaban Angélica y María José con el One Pager, es en dónde estás proyectando que tu proyecto suceda, porque de pronto es muy válido que tú quieras hacer una obra de teatro en un teatro convencional y entonces eso implicará ciertas cosas, como es igual de válido que tu proyecto nazca en bares de la ciudad, ¿no? Y de pronto tienes una obra de teatro que su consumo es de funciones 2 veces a la semana en bares de la Condesa, ¿no? Entonces tu lugar ya empieza a definir el cómo, tu cuándo es para cuándo lo estás proyectando y eso te va a ayudar a hacer una ruta crítica del tiempo de elaboración del proyecto, de la difusión, de la mercadotecnia, de la entrada al teatro, etcétera, etcétera, ¿no? Es como las preguntas básicas es ¿quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde y cuándo? Y eso te va a ayudar justo a partir de ahí generar pequeñas cosas como el one pager, que ya nada más es esto que ya sé, esto que ya conozco, esto que viene de mi corazón y mi necesidad, lo traduzco en palabras para otro formato y para otra cosa. No sé si quedó claro o hay dudas. Súper bien, muchísimas gracias, Tania. Oigan, chicas, en su experiencia, ¿qué es lo más importante en lo que una empresa potencial contribuyente se fija para decir, sí voy a apoyar este proyecto? Así lo más importante. Angie. Híjole, yo creo que depende en la etapa del proyecto. O sea, siento que
a lo mejor hay un momento, o sea, obviamente la primera selección tiene que ver con si hacen clic con la historia o no, si creen que las historias tienen sentido con la marca. Y yo creo que conforme el proceso de selección se va volviendo el embudo más chiquito, a veces, o sea, lo que logra cerrar ya la decisión es que a lo mejor es un proyecto de 2 millones que ya trae 1 millón. Entonces la empresa dice, bueno, pues yo le pongo el otro millón, ¿no? O sea, puede ser eso, o puede ser que también ha pasado, si la obra de teatro trae a Marina de Tavira y resulta que al director le gusta Marina de Tavira, puede ser también que, o sea, eso también es muy cierto, o simplemente la historia y el material, o sea, el material visual creo que también ayuda muchísimo. O sea, yo creo que serían como esos puntos, pero creo que son como en distintas etapas. Muy bien, muchas gracias. Majo. Pues en mi caso, o sea, igual como dice Angie, depende de cada empresa, pero es pues principalmente que el mensaje sea positivo, que digas, esta historia se tiene que contar o esto se tiene que saber, ¿no? La gente tiene que saber de esto, ¿no? Que sea algo que te genere valor emocional, ¿no? Obviamente que sea un proyecto sólido, igual como dice Angie, el hecho de que ya tengan otro aportante a bordo también pues nos da como mucha tranquilidad. Y pues sobre todo que el que te está presentando el proyecto tenga, como dice Angie, pues esta formalidad, ¿no? O sea, que sea una persona que conoce el proceso del estímulo, o sea, que no te sientas como que tú lo vas a estar llevando en este proceso, ¿no? Sino que él sea como, o ella, la persona que te van a estar casi que informando a ti. Esos serían los puntos principales. Oigan, y qué interesante que justo abordáramos como el tema ahorita de la importancia de que haya otras producciones, que eso es algo bien interesante que no hemos hablado y que tampoco lo hablamos tan a profundidad cuando hablamos del SAT y de Hacienda, pero es súper posible tener un proyecto de 5 millones, aunque el Fiartes solo te permita pedir 2, y que entonces tú, productor, consigas los otros millones de otros lugares, y entonces eso se vuelve una coproducción grandota en la que la empresa aportante también se está sumando a esta apuesta de otra inversión, de otra producción. Pero entonces, ustedes, ¿cómo nos sugieren definir cuánto dinero puedo solicitar a una empresa? Porque a nosotros 2 millones siempre nos suena a un montón, ¿no? Allá con eso como todo el año. Y hay algunas empresas a las que 2 millones pues, les simboliza llegar al mes siguiente, pues, pero ¿ustedes cómo nos sugieren en temas del dinero llegar a abordar una empresa y que eso no genere, una, que se nos espanten, o dos, que sea de inmediato una reacción a cualquiera de los dos lugares? Majo. Pues mira, siempre y cuando ese presupuesto esté súper bien sustentado, ¿no? O sea, que cada peso esté justificado del por qué se va a gastar, yo creo que no hay ningún problema en decir quiero los 2 millones, ¿no? O sea, si todo hace sentido, si tiene congruencia con lo que estás planteando, sin problema llegar sin miedo y decir quiero tanto es lo ideal, ¿no? Obviamente, pues sí, el plus de que te digan ya tengo a tal persona a bordo, etcétera, siempre va a ser mejor, o incluso que digas, oye, yo también ya puse de mi capital como capital de riesgo, pues te va a sumar, ¿no? Pero si estás justificando a la perfección por qué estás necesitando esos 2 millones, yo creo que es más que suficiente. Y es algo que a nosotros también, pues nos gusta saber, ¿no? En qué se está invirtiendo. Muchas gracias. ¿Y creen ustedes que haya alguna razón particular por la que una empresa no quisiera, o más empresas, perdón, no quisieran sumarse al estímulo fiscal de Fiartes? Majo.
Yo creo que 100% es porque no conocen cómo funciona. O sea, una vez que alguien se acerca contigo, te explica y sabes cómo, de qué va, obviamente tu panorama cambia, ¿no? Pero sí, o sea, como ustedes dicen, muchas empresas no saben y la verdad es que es un proyecto padrísimo. Entonces, a la hora de que escuchan los beneficios y todo lo positivo que trae, pues deciden sumarse, ¿no? Pero creo que sí es como una chamba importante hacerlo de dominio público de las empresas. Bueno, yo ahí Angie, por favor. quiero sumar otra cosa. A mí me ha pasado, yo tengo varios contribuyentes aportantes, les digo, majo, porque la verdad es que son bien lindos y le entran a todo, pero yo sí tengo muchas empresas, casi que podría, no sé si la mitad, pero muchas, que dan a Eficine y no dan a Efiartes. Y ha sido como una lucha constante que yo he tratado como de abrir, ¿no? Como de, pues, que apoyen, o sea, creo que el teatro necesita muchísimo apoyo y obviamente para ellos, o sea, por eso también es importante, pues, generar esta cosa de beneficios, ¿no? Que empiece a crecer, que, pues, que los contribuyentes cada vez estén más contentos, porque muchas veces ellos, o sea, pues, Majo no me dejará mentir, o sea, la realidad es que no es tan sencillo, o sea, ellos, aparte del trabajo que tienen que hacer, tienen que encontrar el tiempo para evaluar proyectos, revisar que todo ok, coordinar áreas, revisar contratos, revisar documentación, ver que a cada quien le mandaron lo que le tenían que mandar, o sea, sí es una friega. Entonces, obviamente ellos dicen, claro, yo lo voy a dar al cine porque el cine me representa muchos espectadores, pero el teatro, la verdad, es que me va a generar el mismo trabajo para el 5% de lo que me da el cine, en visibilidad, ¿no? Por hablarlo de alguna manera. Entonces, a veces es por eso, a veces también es porque tuvieron alguna mala experiencia, sobre todo en cine, ¿no? O sea, algún productor les quedó mal, no acabaron la película, entonces terminaron odiando los estímulos o nunca se les mandaron los reportes. Yo tengo contribuyentes que a veces o sea, ay, ¿cómo te fue en el estreno? Y literal así de, ¿cómo que el estreno? O sea, bueno, ya es que, bueno, yo no voy a ventanear, pero ay, yo me enojo, ¿no? Yo la verdad es que digo, o sea, a mí parte del broker me ha hecho, siento que tengo el corazón dividido porque soy actriz y estoy del lado obviamente de la comunidad artística, pero también se pasan, o sea, se pasan. Yo la verdad es que sí soy un poco fiera para defender a mis contribuyentes y me pongo como loca cuando no cumplen con los acuerdos o a veces literal los actores o los productores o sí, la comunidad artística como que piensan como de por qué lo tengo que hacer, o sea, si ellos de todos modos, sí es impuestos. Y yo la verdad digo, no tienen idea de la chamba que hay detrás de las empresas para hacer esto. Entonces, yo nada más para que se den una idea, un día llegué a un estreno de teatro, se supone que iba a ir con el contribuyente o sea, iba a ir con 2 boletos del aportante y yo y un boleto. Bueno, el teatro estaba llenísimo. Reconozco que yo no llegué lo más puntual posible, pero bueno, yo lo que creo es, pues si yo fui tu broker y voy a traer al aportante, o sea, no tengo que llegar 2 horas antes, ¿no? Es lo que yo pensaría, ¿no? Y llegamos o sea, llegamos y la gente ya estaba entrando, ¿no? Pero ellos sabían que yo ya estaba en camino. Bueno, para no hacerles el cuento largo, gracias a Dios el aportante no llegó porque no teníamos asientos. A mí me sentaron en la escalera del Foro Shakespeare. Y no Al sé rato si me ellos mandas un WhatsApp y esperaban, me dices que no sé si ellos esperaban sentar ahí a mi contribuyente, pero también Majo no me dejará mentir, yo ahí sí me pongo como loca, o sea, yo hubiera hecho o sea, hubiera parado a la abuelita del director, o sea, y me hubiera valido y hubiera sentado al aportante, ¿me explico? Pero Claro. cosas así pasan un montón. Entonces, por ejemplo, yo ese productor nunca más en la vida, o sea, dije, jamás vuelvo a trabajar con él, jamás. Y si yo puedo con mis aportantes, se los juro, decirles, porque luego ellos nos preguntan también, oye, ¿qué tal?
oye, me llegó este proyecto. O sea, a mí a veces me han llegado, oye, me mandó este proyecto, ¿ubicas a la gente? Y yo la verdad es que quitada de la pena, ahí sí, cuando yo sé que trabajan mal, porque al final yo no lo hago por quemar al productor, lo hago para salvar el estímulo. O sea, Por si supuesto. estas cosas siguen pasando, lo único que generan es que las marcas quieran participar menos, porque al final sí es impuestos, pero Claro. es un montón de trabajo detrás de ellos, o sea, mucho trabajo. Entonces, para recibir groserías o que no sean agradecidos, no, o sea, creo que ahí sí siento que luego la comunidad artística pesa les dan sus aires Egocentrista. y lamentablemente hacen quedar mal. O sea, luego eso hacen luego los que ya están muy consolidados, ¿no? Que ya se sienten los más importantes y entonces como que llegan a tener estos errores que hacen pues, que los aportantes se decepcionen y dejen de apoyar. Claro. Sí, súper importante, traten bien a su broker y a sus contribuyentes, por favor. Invítenlos a cenar después de la función. Bueno, pon tú que mínimo. Eso no mínimo, ¿no? Pero pues mínimo déjenles unos asientos, Es lo que les decía, siempre y cuando tu contribuyente broker sea, a ver, Pancho Roballaves nos dice, ¿esto aplica solo al cine y al teatro o las empresas están abiertas a otro tipo de arte? Pienso, libros y música. Yo te sugiero que te metas a la página de EFIARTES y conozcas los estímulos que dan al arte. El cine es aparte, es EFICINE, así solito. Y el EFIARTES ahora es un estímulo fiscal a las artes que está dividido entre teatro, danza, artes plásticas y jazz contemporáneo, que es ellos lo desarrollan en más oraciones, pero no me da la cabeza ahorita para eso. Pero básicamente es eso. También entonces, literatura. Métete y estímulos fiscales hay hasta de deportes, ¿verdad, Angie? Hay, sí, es el hijo de ciencia. Estímulo fiscal, y yo creo que se meten a la página de CIE, pueden ver la cantidad de estímulos fiscales que hay muchísimos. Bueno, no muchísimos, pero hay varios. Es correcto. Correcto, úsenlos. ¿Con qué nos vamos? ¿Alguna recomendación para los productos? Te escucho, Fabián. Es que traigo un delay, mejor tú dale. Tú dale, que traigo un delay. Pues nada, o sea, yo iba, si tienen alguna recomendación para los productores y artistas independientes que son nuevos en el mundo de EFIARTES, ¿no? Ya sea que contraten un broker o que se aventuren a buscar a las empresas, algún consejo valioso que nos puedan dar para ellos. Majo, comenzamos contigo. Yo sí les recomiendo que investiguen el proceso a profundidad. O sea, de verdad, el hecho de sentir que tú estás llevando a la persona de la mano no está mal, pero es una responsabilidad muy grande, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, ahora sí que pónganse a estudiar el estímulo y cómo funciona. Eso sería como mi consejo número 1. Y por otro lado, respeten mucho los tiempos y los procesos de las empresas. Sean muy puntuales, sean muy profesionales, pregunten, ¿no? O sea, péguense a todo, compártanos todos los reportes, ¿no? O sea, de verdad, no solamente no terminen en, ay, ya entregué, este fue el último reporte, bye. Nos encanta saber, pues, cuál fue el éxito, ¿no? ¿Cómo les cuenta aquí ya? Incluso de este lado pedimos indicadores de cuántos empleos estás generando, cuántos empleos para hombres, cuántos para mujeres. O sea, habemos empresas que de verdad estamos muy involucradas porque estamos realmente comprometidas con el talento mexicano, ¿no? Que es de lo que esto se trata. Entonces, involúcrenos, o sea, mándenos todo lo que podamos tener de información de los proyectos. Y eso, ¿no? O sea, que no termine con el último reporte ya. O sea, lejos de invitarnos al estreno, creo que es importante que sumen a muchas personas al barco, ¿no? O sea, de decir, oye, vamos a invitar a todas las áreas, porque mientras todas las áreas estén enamoradas del proyecto, esto va a seguir fluyendo, ¿no? Entonces,
pues nada, ahora sí que piensen en cómo les gustaría que a ustedes los trataran, ¿no? Y así llévenlo a cabo. Muchas gracias, Majo. Angie. Yo les aconsejaría, siento que también nosotros como artistas luego queremos hacer todo, ¿no? O sea, yo por ejemplo tengo muy claro que soy actriz y puedo brokerear mis proyectos. Entonces, si tu productor, que eres nuevo, que quieres empezar a producir, o sea, por ejemplo, yo antes de brokerear, pues hice la carrera, ¿no? Y a la par de brokerear hice teatro, pero digo, ya no estaba aprendiendo a actuar. O sea, siento que si por primera vez te quieres lanzar a producir, a pedir un EFI, yo me acercaría quizás a un broker que ya tiene más conocimiento, que ya sabe cómo funciona, ¿no? Porque yo luego me he topado con gente que ni siquiera sabía que tenía que avisar que les dieron la aportación. Entonces, o sea, yo me le pegaría a un broker como para medio entender el proceso y ya que ves que dominas y que ya eres súper bueno y que ya te aprobaron uno y dices, órale, me quiero aventurar a buscar marcas, pues busca marcas. O sea, a lo que voy es, no tratemos de hacer todo, que luego siento que por atascados, o sea, ni le terminas, es una lata, o sea, no es cualquier cosa. O sea, yo una vez me tardé 7 años en que una marca me pelara y me diera dinero, o sea, y estar ahí encima y estar buscando el área, buscando a la persona correcta, pues toma tiempo. Entonces, siento que hay que tener también esta capacidad de decir, voy a aprender primero esto y le voy a pegar a meter mi proyecto y luego ya que le sé, puedo empezar a buscar empresas y también soltar rápido. Si ves que en un año neta no has sacado ni un contacto y pues que no, pues ya agárrate de los brokers, ¿no? O sea, No es como que lo también tuyo. hay que ser muy honestos o haz equipo. O sea, la realidad es que el teatro se trata de hacer equipo, ¿no? O sea, quizás tú vas a ser bueno en hacer carpetas y buscar empresas. Ah, pues dale por ahí. O quizás tú eres bueno dirigiendo y buscando empresas. Ah, pues dale por ahí. Y si no, vete haciendo un equipo de alguien que pueda dirigir y buscar empresas y tú haces la carpeta y tú eres el productor. Pero no traten de abarcar todo y generen experiencia. Sí, el mejor consejo que damos en Conectarte siempre, hagan equipos, busquen a la gente, conecten con esa gente que sabe hacer cosas que ustedes no saben. Y pues ya para despedirnos, porque se nos fue la hora, pues nada más, chicas, uno, agradecerles la cantidad de información, pero más allá de la información, la calidad de presencia con la que nos abrazaron hoy y el amor de Angélica y el amor de Majo que tienen por lo que hacen, por el arte y sobre todo por comunicar, que no saben cómo se los agradecemos, porque yo creo que no hay nada más valioso para curar lo que pasa con nuestro país y la cultura que compartiendo la información que tenemos y siendo generosos y invitarnos entre todos a tomar un cachito del pastel, ¿no? Y a darnos herramientas de saber cómo acceder, nada es secreto, no somos una mafia, no. Entonces eso, que ustedes lleguen con esta generosidad a darnos la cantidad de información que nos están dando, con el amor que nos lo están dando, se los agradecemos infinitamente. Y ya nomás para redondear nuestras conclusiones, si quieren cada una decirnos cuál es su opinión a título personal del estímulo fiscal con respecto a la producción de arte mexicano. Angie, si quieres empezar tú ahora. Ay, que nos tienen que dar más, ¿no? que, que yo siento que es súper importante, que la realidad es que yo he visto en lo personal a todos mis contemporáneos, amigos con los que estudié en la carrera, o sea, así de fuerte. Alonso, que es de mi generación, inició siendo director de teatro y ahorita está dirigiendo cine porque lo vieron dirigir teatro. O sea, así de importante es el estímulo. O sea, el estímulo permite que cada vez más personas estemos en el escenario o detrás del escenario y eso de alguna forma nos da visibilidad, nos permite llegar a otros lugares y que la realidad es muy triste, pero pues sí, es lamentable que en México no contamos con los recursos ni con la educación para que una obra de teatro sobreviva. O sea, si tú piensas que
ya hiciste tu obra de teatro y con taquilla te va a alcanzar para montar otra, o sea, no te quiero romper el corazón, pero no va a pasar. O sea, la realidad es que el teatro en México suena muy fuerte, pero no pues, se puede mantener de la taquilla. Entonces, yo creo que es súper importante que los estímulos sigan existiendo y que no nada más sigan existiendo, que nos amplíen la bolsa. Y por eso hay que cuidar a las empresas y hay que tratarlas, pues, o sea, que se sientan parte del proyecto para que sigan apoyando. Y soy la más fan de los estímulos. Muchas gracias, Angie. Majo, Ay, Majo, te perdimos. Perdón, te voy a interrumpir, lleva media hora hablando, qué pena, pero no sé si muteaste tu micrófono de casualidad. Mientras tanto, no sé si tengamos preguntas del público. Como que se perdió tu audio, Majo. Majo, se perdió tu audio. Majo, ¿crees que pudieras... se fue Majo. Bueno, sigamos. Ya Mientras se nos tanto, fue de plano. Mientras les doy anuncios parroquiales en lo que regresa Majo y nos cuéntame. da su respuesta que es hermosa. Ay, sí, todos nos quedamos así. Conéctense el 12 de agosto, que es nuestra última parte del EFIAX y nuestro final de temporada de Conectarte. Vamos a tener a Julián Robles y a Sheila Flores, que son productores de la escena mexicana, grandes amigos, grandes colegas, grandes maestros, para cerrar con este ciclo de EFIARTES en la practicidad de conocer el estímulo. Entonces, por favor, conéctense el 12 de agosto a las 7 de la noche. Ya les diremos si nos funcionó por YouTube o si regresaremos a nuestro formato de Skype, o bueno, ahí les estaremos diciendo. Ustedes quédense en nuestras redes. Queremos a Majo. Yo no sé cómo, producción, pero no puedo yo cerrar mi día sin escuchar a una mujer. Necesito ser su amiga, la necesito en mi programa. Necesito tratarla bien. ¿Crees que, no sé si Majo nos está escuchando, No sé, a ver. pudiéramos comentarle así como si puede desconectarse y conectarse, a ver si la podemos tener para su conclusión, que es súper importante? Y pues nada, también a los que nos escuchan y que nos han seguido programa tras programa, es importante para nosotras que nos escriban y nos comenten si les gustó como la transmisión en vivo a través de YouTube, o sus comentarios, pues siempre son como muy, muy importantes. Les recuerdo nuestras redes, Conectarte MEX, y este programa también lo vamos a subir en formato audio a Spotify. Este se va a quedar guardado y publicado aquí en YouTube. Y por favor suscríbanse, denle like, pero no nos vamos. Vamos a esperar a ver si podemos recuperar que pueda regresar Majo, porque no nos podemos ir sin despedirnos de ella. Que como que su internet. Ah, bueno, dice waiting for the conversation. A ver. Sí, como que se le murió. ¿Saben qué? ¿Por qué no? Otra pregunta. ¿Por qué no que Angie? ¿Quieren que le marco y aunque sea que se despida por teléfono? Podemos hacer un... Dios se escucha, ¿no? Sí, sí, sí. Qué tecnológicas, Sí. qué bárbaras. Qué bárbaras. Sí, qué bárbaras. Ya no me dejé entrar, me mato. Ay, pobre, está súper afligida. A ver, espérenme, ahí está. Nosotras también. A ver.
A ver, déjenme, me quito. ¿Majo? Hola, ay, perdón, mi internet murió horrible. No te preocupes. Ahí me escuchas, Ay, ¿verdad? no pasa nada. Sí, que nos diga todo lo que nos estaba diciendo. Que nos digas todo. Hola. Sí, que nos digas la despedida para que todo el mundo te escuche, Majo. Majo, Majo. Majo, ¿me escuchas? ¿Qué tal el en vivo con todos los... ¿Majo? No te escucho, a ver. Ya la perdimos del teléfono. ¿Ahí me también. escuchas? Ay, no puede ser. Ahí todo lo que te puede pasar en un en vivo, en conectarte. A ver, ya sé, esperen. Esto tiene que funcionar. Ahí, se escucha hasta más fuerte, creo. Ya, te ¡Majo! escucho. Ay, perdón, qué pena, no sé qué pasó con mi internet. No te preocupes, están aquí escuchándote porque todos nos quedamos así picados de no, Majo, no te vayas. Ay, perdón, no, pues muchas gracias por la invitación. Pues justo ya ese era mi cierre, no sé si se alcanzó a escuchar, pero les agradezco muchísimo la invitación, de verdad me encantó, creo que está increíble que ustedes estén promoviendo justo compartir el conocimiento y pues nada, muy agradecida y en cuanto se pueda sumar, pues encantada de participar con ustedes. Ay, Majo, muchísimas gracias, te agradecemos infinitamente, gracias por también ser nuestras invitadas de honor para esta prueba de en vivo de YouTube y pues nada, encantadas de conocerte. Tania. Ay, igualmente. Muchas Nada, un gracias. placer. Un placer, Majo, conocerte. Un placer, Angélica Bauter, es una de mis personas favoritas en la historia de la humanidad. Paulina, mi amada y adorada colega, muchísimas gracias por este día y por los nuevos comienzos. Síganos en redes sociales. Y muchas gracias a todos por conectarse. Angie, muchísimas gracias. Qué belleza de mujer. Qué lindas que nos compartieron todo su conocimiento. Nos vemos en 15 días. Se los agradecemos mucho a todos. Gracias por la invitación, gracias por todo. Gracias. Gracias a ti. Bye. Gracias, Majo. Bye, bye.